SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con Pablo Ferreri, viceministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, Nicolás. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, salieron a marcar la cancha. Anunciaron la inversión más importante en la historia del país. Vamos a poner en pantalla el momento en el que se anuncia, porque me parece que, bueno, yo incluso lo decía en la cuenta de Twitter, es una señal en sí misma. Ahí está, el presidente de la República, el gabinete en pleno, el vicepresidente en el medio, Danilo Astori, que fue, además de Vázquez, el único que hizo uso de la palabra. ¿Era necesario dar una señal de este tipo? Después de cómo se venían viviendo las semanas, meses anteriores, con algunas dudas acerca del desempeño de la economía, ¿consideraban que era necesario salir a dar una señal de estas características? Más allá de las imágenes, esto lo que refleja claramente es un trabajo en equipo muy arduo y muy profundo. En todos estos meses que llevamos de gobierno e incluso anteriormente durante la transición, fuimos elaborando entre todos los ministros que tenían áreas vinculadas a la infraestructura esta Agenda Nacional de Infraestructuras. Una Agenda Nacional de Infraestructuras tan ambiciosa refleja, entre otras cosas, la confianza que tenemos los uruguayos en el futuro, en el porvenir, porque de nada serían necesarias más capacidades infraestructurales si pensáramos que Uruguay va a jugar a la chique. Y esto que quede claro, Nicolás, acá no hay ninguna chique, sino que por el contrario Uruguay va para adelante. Y en esa línea, que aparezca todo el gabinete quiere decir que este fue claramente un trabajo de equipo en el cual estuvimos trabajando como corresponde, en silencio, con mucha rigurosidad, con mucha profesionalidad para poder presentar este plan en el momento que estuvo aterrizado a tierra, que tuvo elementos concretos para poder mostrarlo. Entendemos que esto permitirá colocar a Uruguay en un escalón de potencial físico superior al que tenemos actualmente. Vemos que, por ejemplo, prácticamente se duplica la inversión que habrá en vialidad, esperamos poner a punto la red ferroviaria, avanzar mucho en lo que tiene que ver con los puertos, el Sistema Nacional de Puertos. Habrá una inversión muy grande en generación, transmisión y distribución de energía. También continuarán las inversiones en telecomunicaciones y un aspecto bien importante, una fuerte inversión en el área social, con infraestructura hospitalaria, educativa y de vivienda. Esto permitirá básicamente dos cosas, Nicolás. Por un lado, colocar a Uruguay en un nivel de potencial físico superior que nos permita crecer a tasas potenciales superiores a las que tiene hoy el país y, por otro lado, generar una política contracíclica que permita una dinamización importante de la economía. Uruguay ha atravesado en estos últimos 10 años un periodo de bonanza económica muy fuerte, que estuvo acompañada de una importante redistribución de la riqueza. Crecimiento y redistribución, cohesión social, equidad, conforman las dos caras del desarrollo. Y esa es la senda por la cual vamos a seguir avanzando en este periodo de gobierno. Y este compromiso del presidente con todo su equipo refleja claramente eso. El rumbo está claro y el barco está firme. Ya vamos a estar profundizando en torno a los anuncios que se realizaron, pero hay algo que en economía usted lo sabe mucho mejor que yo, en realidad no es fácil de cuantificar, y son las expectativas. Se empiezan a generar climas por varios factores en los cuales quizás se empieza a reducir la confianza o ya la expectativa de crecimiento económico no es lo mismo. ¿A ustedes como cúpula del Ministerio de Economía les preocupó en algún momento la expectativa, el clima que se había creado en torno a la marcha de la economía en el país? Mira, Nicolás, para nosotros el contexto internacional y regional presenta adversidades, desafíos importantes. Pero junto con esos desafíos por los cuales va a atravesar la economía uruguaya, es importante ver la otra parte, y es que nuestra economía ha construido a lo largo de estos años fortalezas muy importantes para poder atravesar y con éxito estos desafíos. Para nosotros la expectativa es de que Uruguay va a continuar creciendo en un entorno de entre el 2 y el 3% en este periodo de gobierno, y eso es más del doble del promedio del crecimiento de la segunda mitad del siglo XX de la economía uruguaya. Es decir, aún en un periodo de desaceleración vamos a crecer a tasas muy importantes con respecto a lo que es la historia de nuestro país y además con una clara diferenciación del comportamiento de las economías regionales y en muchos casos de las principales economías del mundo. Por lo tanto, miramos el futuro con esperanza, con optimismo, pero con bases sólidas para tener esperanza y optimismo. Y creemos que la mezcla correcta para actuar en este periodo de gobierno tiene que ser responsabilidad, prudencia, pero también audacia. Responsabilidad y prudencia porque no hay
ningún proyecto político, económico y social, y esto siempre lo recalca el ministro Astori, que prospere en el desorden. Y yo comparto absolutamente. Es imposible avanzar en el desorden. Por lo tanto, el equilibrio y el orden macroeconómico y fiscal son una condición no suficiente, pero absolutamente necesaria para propender al desarrollo. Pero después también tenemos que encarar esto con audacia, con la osadía necesaria para poder cumplir con el programa de gobierno del Frente Amplio, que es el que votó, en definitiva, la ciudadanía en las elecciones de octubre. Por lo tanto, avanzar en la senda del desarrollo, entendiendo como crecimiento con equidad, es lo que marca el rumbo estratégico de este periodo de gobierno. Este plan infraestructural creemos que va exactamente en esa línea. Algunos actores políticos decían que la administración Mujica había dejado atada de pies y manos a la de Vázquez por el déficit fiscal y la imposibilidad del desarrollo de algunas inversiones. Y se mencionaba, cuando se hablaba mucho de la austeridad, cómo se hace y cómo le explicamos a la gente que se compatibiliza ese mensaje de austeridad que estuvo presente y que sigue estando presente en algunos aspectos, con estos más de 12.000 millones de dólares de inversión, que casi como una inyección de economía, usted decía, contracíclica, muy importante para dinamizar la actividad. ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas? Sí, vamos por partes, dijera Jack. En primer lugar, el gobierno de Mujica alcanzó niveles de crecimiento económico y redistribución de la riqueza muy importantes, de los más importantes de la historia económica del Uruguay. Por lo tanto, de ninguna manera el gobierno de Mujica dejó atado de pies y manos a este gobierno. Eso es bien importante dejarlo claro. Uruguay sí tiene desafíos en materia económica que deberá afrontar y estamos convencidos de que tenemos la solidez y las fortalezas necesarias para poder afrontarlos. En segundo lugar, este plan de infraestructuras combina exactamente los dos conceptos a los cuales hacía referencia: responsabilidad y audacia. Responsabilidad porque los fondos que se van a aplicar a este plan de infraestructuras están debidamente contrastados con las posibilidades fiscales del Uruguay. Y audacia también, porque más allá de lo que se pueda financiar con fondos públicos, estamos avanzando en formas innovadoras de financiamiento de las infraestructuras. Por ejemplo, los mecanismos de participación público-privada o los mecanismos de acuerdos anticipados de precios para la provisión de energía, como es los proyectos de los parques eólicos o los proyectos de energía solar. Muchos de estos mecanismos fueron ideados o comenzados a utilizar en el periodo pasado, pero esperamos que tengan una relevancia mucho mayor en como es el caso de la participación público-privada. Aproximadamente 1/3 del plan general de infraestructuras será financiado a través de privados. Y un punto bien importante, Nicolás, que el financiamiento provenga de origen privado no quiere decir que la obra después sea privada, sino que es pública. Los mecanismos de participación público-privado siempre ocurren en el ámbito del Estado. Lo que cambia es el mecanismo de financiamiento y luego el privado se obliga a construir y a mantener en condiciones determinadas la obra, pero la obra es de propiedad estatal. Es una aclaración importante la que usted está realizando porque, entre otras cosas, después de los anuncios, las repercusiones que hubo algunos actores sindicales que dijeron, bueno, pero atención, vamos a seguir de cerca este tema de las PPP porque no queremos que sea una privatización encubierta. ¿Usted descarta que se trate de una privatización? No, claramente lo establece el mecanismo de participación público-privada. Durante el periodo de construcción y luego de mantenimiento de la obra, el Estado puede, si se entiende que no se dan las condiciones pactadas, retomar la obra rescindiendo unilateralmente el contrato, o luego, si lo establece el contrato, al finalizar ese periodo de construcción y mantenimiento, la obra vuelve al ámbito de operación del Estado. Es decir, estos contratos ocurren siempre en la órbita del Estado. Lo que cambia es la forma de financiamiento y la obligación del privado de mantener en condiciones la obra. ¿Y qué ajuste va a haber a la ley de PPP para que una ley que se aprobó en el pasado periodo de gobierno y que recién ahora empieza a ver sus primeras asignaciones tenga una importancia y una vigorosidad tan grande como la que ustedes le prevén para este periodo de gobierno? ¿Qué ajustes se van a hacer? Para nosotros el mecanismo legal es el correcto, es el adecuado. Hay que tener en cuenta, Nicolás, que las experiencias en el periodo pasado de gobierno fueron las primeras. Y la experiencia internacional muestra que estos mecanismos llevan su tiempo de acostumbramiento, de adaptación a utilizarlos. Y eso es lo que entendemos que ocurrió en el periodo pasado con el lanzamiento de dos proyectos bien importantes, uno ya adjudicado, como es el de la cárcel de Punta Rieles, y otro que está en vías de adjudicarse a la brevedad, que es el de las rutas 21 y 24. Sí entendemos que a nivel de los aspectos reglamentarios, del decreto reglamentario
del mecanismo de participación público-privado, vamos a tener que hacer ajustes. Estamos trabajando con la OPP y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fundamentalmente para generar un nuevo decreto que saldrá en las próximas semanas que permita agilizar todo el proceso, habiendo detectado los lugares a donde podíamos tener ganancias importantes de tiempo, economías de tiempo, vamos a estar generando una nueva norma. Pero reitero, un concepto importante es una agenda infraestructural importante como la que hemos definido en estos meses y anunciado el lunes el presidente, refleja la confianza en el futuro del Uruguay. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? En un país en el país del estancamiento, de las bajas capacidades productivas, el país que iba de crisis en crisis y de ajuste fiscal en ajuste fiscal, no tenía tensionadas sus infraestructuras. Luego del boom agropecuario, de la explosión de la industria forestal, de récords de turistas, de la explosión de los servicios, de la venta de servicios al exterior, como por ejemplo en el caso del software, hace que las infraestructuras, tanto en red vial, ferroviarias, de provisión de energía, de telecomunicaciones, del Sistema Nacional de Puertos, estén tensionadas. Es una muy buena noticia, porque esto ocurre gracias a que hemos atravesado niveles de crecimiento récords. Por lo tanto, tener este tipo de desafíos es una clara agenda de país que tiende al desarrollo. Reitero el concepto, acá no hay ningún achique, Uruguay va para adelante. En cuanto a vialidad, por ejemplo, dentro de la presentación que se realizó, se mencionaba que en el quinquenio 2010-2014 se invirtieron algo así como 1.215 millones de dólares. Para este periodo se anuncian casi 2.400, 2.360, 1.600 entre el Ministerio de Transporte y la Corporación Vial, concesión Ruta 5 y Ruta 8, 30 millones, PPP 740. ¿Cuál va a ser la prioridad específicamente en eso? ¿A dónde van direccionados los mayores recursos? ¿Va a haber una especie de shock de inversión para que las rutas queden en plazo determinado en mejor estado que lo que está? ¿Se va a tomar un poco más de tiempo? Vázquez hablaba algo así como de condicionar ciertos recursos a la reforma finalmente que se termine de consolidar de la red ferroviaria. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Sí, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la red vial, y esto lo puede explicar muchísimo mejor el ministro Rossi, que es el experto en el tema, Uruguay no tiene que construir nuevas carreteras o trazados distintos a los ya existentes. La densidad de carreteras en Uruguay es adecuada y muy superior, en algunos casos, a la mayoría de los países de la región. Lo que sí tiene que poner a punto la red vial ya existente. Y en eso se va a estar trabajando, sobre todo en la red primaria y en la red secundaria. También se va a estar trabajando. Hace aproximadamente un mes el ministro Rossi hizo el anuncio de los corredores viales que se van a estar llamando para que sean reparados y mantenidos a través de los mecanismos de participación público-privada. Estamos hablando de unas 7 PPP que serán lanzadas. Esperamos en el correr del año poder avanzar para sobre el fin del mismo estar haciendo los primeros lanzamientos concretos para los llamados a interés privado. Usted mencionaba la situación del país, cómo se va a proyectar la economía. Le pregunto, ¿tenemos una bomba de tiempo con Brasil al lado? Ayer hubo una noticia que, bueno, el grado de inversor de Brasil parece tambalearse, estar muy cerca de perderse, una nueva caída fuerte del real. ¿Cómo se convive con las expectativas de crecimiento de la economía uruguaya y ese gigante del norte que está atravesando la coyuntura tan difícil? Sí, vemos que en el caso de Brasil su economía está presentando adversidades, dificultades. Además, bueno, basta leer los diarios para ver que también, acompasando esa crisis económica, hay una situación compleja desde lo institucional y desde lo político. Pero bueno, reitero el concepto, este es un problema para Uruguay, sería mucho mejor que esa economía estuviera pujante, porque tira de la región, tira para arriba de la región, pero entendemos que Uruguay tiene las fortalezas necesarias. Y es más admirable las fortalezas de Uruguay, el desempeño que está mostrando Uruguay cuando vemos el contexto regional e internacional. Claro, claramente ¿Uruguay va a salir indemne? Que por ejemplo, Brasil esté complicada, que Argentina esté atravesando ciertas turbulencias también. ¿Mantiene, por ejemplo, para privados en un plan de captación de inversiones la posibilidad de que se invierta de la misma manera en Uruguay? Justamente esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que, como te decía anteriormente, la diferenciación de Uruguay con respecto al comportamiento de la región es una de sus principales virtudes. Y esto ocurre por las fortalezas que ha construido Uruguay. Por ejemplo, Uruguay tiene una situación financiera envidiable. Uruguay tiene ratios de deuda neta muy bajos,
producto de las reservas que ha construido en este tiempo. Y eso habla de la capacidad de repago de la deuda que tiene Uruguay. Cuando vemos estos problemas en la economía regional y por otro lado vemos que las 5 principales calificadoras del mundo le otorgan el grado inversor a Uruguay y 2 de ellas un escalón por encima del mínimo del grado inversor, vemos las fortalezas que ha construido Uruguay. Cuando vemos que Uruguay ha colocado hace algunos meses bonos al 2050 con una tasa de interés en dólares del 5%, bueno, habla claramente de las fortalezas que ha construido Uruguay. Cuando vemos que este lunes y el martes, la oferta de bonos que se ha colocado al mercado por parte del Banco Central recibió una demanda que el lunes cuadriplicó y el martes triplicó la oferta, vemos claramente la confianza que despierta Uruguay en propios y extraños, en los agentes nacionales y en los agentes internacionales. Entonces, un factor fundamental para poder avanzar en el crecimiento es la inversión y un factor fundamental para la inversión es la confianza. Y Uruguay es un país que despierta confianza. Voy a ser directo. A veces que se confía más de afuera que de adentro, digo, porque dentro del Frente Amplio algunos hablaban ya de apelar a las reservas, de buscar otros mecanismos de financiamiento para estas obras de infraestructura. ¿Cree que esa solidez que tiene el Uruguay muchas veces es más valorada desde fuera de fronteras que desde adentro? Yo creo que no. Yo creo que es tan valorada de afuera como es valorada de adentro. Luego puede haber mecanismos diferentes para poder querer cumplir con los mismos fines. Ya lo dijo el presidente de la República, hemos presentado un plan histórico de inversiones, el cual no toca las reservas, justamente porque entendemos que las reservas son una de esas fortalezas que colaboran a la construcción de la confianza del Uruguay. Y esta es fundamental para poder avanzar en la inversión, para poder avanzar en el crecimiento, para poder avanzar en la generación de empleo de calidad. Porque eso se trata, en definitiva, de generar prosperidad y que la prosperidad sea compartida. ¿Se aumenta mucho el endeudamiento con este plan de inversiones? Nosotros no estamos previendo un aumento del endeudamiento, estamos previendo mecanismos de financiamiento privado que tienen un periodo de repago, pero en ese periodo de repago además está el mantener en condiciones la infraestructura, pero eso es 1/3 del plan general. 2/3 del plan general saldrán de recursos públicos y eso estará debidamente establecido en la Ley de Presupuesto Nacional. Me quedan 5 minutos y hay varios asuntos que no quiero dejar de desarrollar. Ahora viene el ping-pong. Exactamente. Es como si se estuviera haciendo equilibrio en una delgada línea, ¿no? O sea, yo me imagino las autoridades de economía conducen al país entre lo que sucede en Brasil, no perder competitividad, la evolución del tipo de cambio en Brasil afecta a la competitividad de los productores uruguayos, la evolución del dólar en el mercado internacional, eso empuja al dólar al alza, y también el tema de la inflación. ¿Cómo se hace para transitar en ese camino, en esa delgada línea de equilibrio para que nada justamente se desequilibre? Bueno, es justamente un trabajo de sintonía fina. Cuando vemos la evolución de la canasta de monedas más relevante para Uruguay, que está compuesta por, obviamente, el dólar, el euro, las monedas regionales y la de aquellos países con los cuales Uruguay tiene más relaciones comerciales o con aquellos que compite más directamente en términos comerciales, vemos que el peso es una de las monedas que se ha depreciado más con respecto al dólar, lo cual permite una ganancia de competitividad con esa canasta de monedas en general. Cuando lo vemos en el caso puntual de Brasil, vemos que Brasil ha devaluado más, ha tenido una evolución del precio del dólar de alguna manera hasta vertiginosa. Pero bueno, estos aspectos hacen que Uruguay, que tiene un tipo de cambio flexible, vaya acompañando naturalmente la evolución del tipo de cambio. Entendemos que esta es la política monetaria y cambiaria adecuada que tiene que llevar adelante el Uruguay. Ahora bien, tampoco podemos dejar que la inflación avance y el combate a la inflación es una preocupación fundamental para este gobierno, tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Banco Central, que viene teniendo una política monetaria muy contractiva y así lo seguirá teniendo. Vamos a seguir dando señales en esta línea, seguir mostrando acciones concretas para el combate a la inflación, que es uno de los flagelos más importantes porque degrada, corroe el poder adquisitivo de los trabajadores. Y eso para nosotros es muy importante. Pase lo que pase con el dólar, que usted menciona, es libre, pueden suceder otras variables que nosotros no manejamos de nuestra economía. Por ejemplo, no se va a llegar la inflación del 10%, ¿usted puede poner la firma en eso? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que eso no ocurra. Entendemos que la inflación está bajo control, no estamos en una espiral inflacionaria. Los uruguayos sabemos lo que son espirales inflacionarias, no es lo que está ocurriendo
hoy en Uruguay y vamos a continuar tomando medidas para tenerla bajo ¿Va a haber control. acuerdo de precios? Estamos trabajando en diversas medidas, preferimos anunciarlas con hechos concretos. ¿Puede haber eventualmente, hay alguna empresa pública que tenga margen para, por la vía tarifaria, también ayudar en el combate a la inflación? Bueno, las empresas públicas son parte de la política económica, son parte de nuestra economía y veremos de qué manera pueden colaborar con los distintos objetivos que nos hemos planteado. Pero no descarta que eventualmente pueda haber algún alivio fiscal por el lado tarifario. Nosotros estamos trabajando en medidas para contener la inflación, iremos viendo cuál de ellas vamos anunciando en su momento. Pero No me la reiterar, Nicolás, la importancia que le asignamos al combate a la inflación. La última, ¿qué va a pasar con el Antel Arena en el corto plazo? ¿Culminan las obras? El Antel Arena se va a construir, primero, se va a construir en este periodo de gobierno, segundo, y va a seguir siendo público. Pero en el corto plazo, mañana 30 se terminan las obras, ¿hasta cuándo? Bueno, estamos trabajando en generar alternativas que permitan tener el menor impacto fiscal posible, sobre todo en los primeros años del periodo de gobierno, pero que esto además vaya acompasado con iniciar las obras lo antes posible. Estamos trabajando en alternativas para que el presidente de la República resuelva cuál es la mejor y poder iniciar las obras a la brevedad posible. Entendemos, ya lo dijo el presidente de la República, probablemente a principios del año que viene puedan estar iniciándose las obras, pero los aspectos concretos los va a definir el presidente sobre una serie de propuestas que estamos elaborando en el Ministerio de Economía y Finanzas, en un grupo de trabajo con el Ministerio de Trabajo, la OPP, Antel, asesores jurídicos, para llegar a la mejor solución. Reitero, preferimos hacer anuncios con cuestiones concretas antes que primicias. Nicolino Eloche, el boxeador, ¿se acuerda de aquel argentino que esquivaba? No, bueno. sobre todo en estos momentos. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Ha sido un placer, Nicolás. La pausa, enseguida venimos.